What a lot of signs. No walking on grass, no shouting, no running. What a lot of rules. Let's go and fill Moomin Valley with crime. Come on! What? What the fuck are you talking about? Huh? No, what the fuck you? I'm not... We're talking about unchecked aggression here. Donnie, you're out of your element, dude! Hey, do you have any good ideas, Snufkin? ¿Sabes qué? Esta semana he descubierto un par de cosas que odio, la cantidad increíble de cosas que odio. Hay como un par de cosas que descubrí esta semana que sé que odio. Bueno, o no que odio, A sino ver, que cuéntame, como que... porque tú como odias que- todo. No, bueno, quizás no es que odio, pero digamos que bueno. Pero creo que la cosa buena que descubrí, la odio y la descubrí. Odio que no sea popular o no sea tan conocido como uno esperaría, pero me gusta mucho haber descubierto Ok. que el universo expandido de DC, el animado, son 16 películas interconectadas que ya llegaron a su fin con la última película que se llama Justice League Dark Apocalypse War. Creo que se llama la película, perdón por mi inglés. Y, Ok. y yo descargué las que me faltaban. Son menos incluso, creo. Yo descargué las que me faltaban y no las he terminado de ver, pero eso va a pasar. Eso va a pasar, yo terminé de ver esa saga. ¿Qué? Que está cool, está muy cool que Creo que son se hayan menos. atrevido a hacer eso. No, porque resulta que yo pensé que por ejemplo películas como Flashpoint Paradox no estaban dentro de esa cronología y sí están. Sí, no, es que de hecho, la primera película con la que se inauguró ese universo fue Flashpoint. Porque ya DC tenía como varios universos, por así decirlo, microuniversos en películas animadas. Tenían una saga de Batman y Superman. Tenían unas películas ahí de Wonder Woman. Y tenían ciertas cosas con el resto de superhéroes. Y obviamente tenían sus películas independientes que no intervenían con nada. Pero Sí, se sí. atrevieron a hacer este universo comenzando con Flashpoint Paradox. Sí, Que de hecho está- te lo plantean como si de verdad existiera un universo previo. Sí, sí, es brutal, es muy increíble. De hecho, en esto, hoy vi un video sobre eso. Bueno, hoy, jueves que estamos hablando de esto, vi un video de 40 minutos donde explicaban todo. Porque ya yo vi la mayoría de las películas, no he visto que si la última y un par que están ahí como sueltas que no es que no tengan que ver con nada, sino no son películas que tengan una continuidad directa, pues, por ejemplo. Más que todas las Suicide Ok, Squad, sí, que están como entre medias ahí, pero realmente no terminan de encajar, pues. No, lo que pasa también con Suicide Squad es que sacaron dos películas del Suicide Squad muy cercanas. Y pasa que una sí es del universo y otra no. Otra es del universo de Arkham, de los Ah, videojuegos. ok. Bueno. De hecho, sí lo puedo confirmar, son 16 en total. Pensé que eran, pero no recordaba que fueran tantas, la verdad. No, es que son burdas. La Porque es la que, penúltima. por ejemplo, Constantine, yo pensé que tenía que si dos. Constantine tiene cuatro. No. Lo que pasa con Constantine es que estaba pensada para hacer una serie animada. Sí, claro, yo me acuerdo de eso, yo me Eh, acuerdo de Constantine. Entonces, no, quiero decir, las películas estaban pensadas para hacer una película animada, una serie animada, pero Claro, al final yo me dijeron acuerdo de eso. no, O sea, yo me acuerdo que y eso la iba- unieron. eso, Y la- ajá. Hay un detalle que a mí la verdad no me gusta tanto con este universo, y es que siento que es total y completamente dependiente de Batman, porque realmente Hay creo que muchas por lo menos películas la de mitad, Batman. sí, siento que por lo menos la mitad son de Batman. De hecho, las voy a contar ya que las tengo acá. Son de esas 16 películas, 4 son centradas en Batman y 2 están centradas en Teen Titans. ¿Qué pasa? Que el eje principal de Teen Titans es Damian. Entonces Exacto. volvemos a que es una dependencia también de Batman Sí, directamente. Entonces podemos decir que 6 películas de las 16 están en el universo de la Batfamilia. Ujú. No, incluso las de Justice League fácil se centran bastante en Batman también. De hecho, porque la primera película de Justice League Dark es básicamente Batman reuniendo a la Justice League Dark, valga la Ajá, redundancia. también yo vi Justice League Dark y me di cuenta también que fue un poco innecesario. Yo no he leído los cómics, pero para mí fue un poco innecesario que metieran a Batman ahí porque
es como, marico, ya tienes a Satana, es que se llama. Sí. A Satana y a Constantine, que son muy buenos personajes y que, marico, pueden llevar esa vaina ellos solos, pues. No, la cuestión aquí es que creo que era para darle unificación con el universo. Yo no creo que el problema de esa película sea Batman en sí Bueno, mismo. no, yo no digo que sea un problema. No digo que sea un problema, para nada. Incluso No, hay una cosa claro. muy genial de que a raíz de eso Satana terminó uniéndose a la Liga de la Justicia y Constantine no, pero Claro. Satana sí, pues. Pero hay una cuestión ahí, y es que yo siento que el problema del universo no es tanto haber incluido a Batman en esa película. El problema es que le dieran tanto bombo a Batman, porque yo no me quejaría de que hubiesen 6 o 7 películas de Batman, que de hecho Batman es mi superhéroe favorito. Nunca me quejaré de tener mucho de Batman. El problema es que hay muy poco del resto de superhéroes. Por ejemplo, tenemos apenas 2 o 3 películas de Superman. Tenemos una película de Wonder Woman. Una de Aquaman. Es muy poco. Ajá, y tenemos una sola de Aquaman. Y ok, podemos de decir Flash Aquaman. que no hay, o hay una sola. Bueno, la de Flashpoint Paradox, obvio. Que de hecho, Flashpoint nuevamente depende mucho de Batman, porque nos meten uno de los personajes centrales es Thomas Wayne, el papá Claro, de Batman. Sí, Batipapá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? En la película de Justice League Dark, a como nos venían planteando todo el universo, para mí tiene todo el sentido del mundo que Batman actuase de esa manera. Porque vamos, Batman se encuentra con un problema que no puede resolver la Liga. ¿Qué hace él? Le saca el culo a la Liga y se lo pone a resolver por sí solo. Se da cuenta que solo no puede, entonces él junta a otro grupo que sí puede. A mí me parece que tiene todo el sentido y va muy acorde con el personaje. Claro. Pero es que coño de la madre, ¿por qué me pones a tantas veces Batman? O sea, siento que por lo menos en la película de Batman Bad Blood pudieron haberse centrado un poco más Batwoman y dejar un poco más de lado a Batman, por lo menos, o simplemente sacar esa película de la cronología y darnos una película más de Wonder Woman, porque a fin de cuentas Bad Blood no influyó tanto en el universo total de la franquicia, simplemente fue como, vamos a sacar una más de Batman. Claro, medio autoconclusivo. Pero aún así, de verdad lo recomiendo. Sí, de verdad que ese universo no tiene pérdida, pero bueno. La otra cosa, que esto sí me tiene en modo odiosito, es las personas que siento que hoy lo reafirmé horrible. O sea, es una sola cosa, pero quizás la puedo dividir en dos. Y es, uno, las personas odian que los ídolos caigan. Y cuando hablo de ídolos, les molesta que una persona famosa, una persona que les gusta, una persona que tienen... Y cuando digo ídolos, son personas que son famosas, fueron famosas y marcaron pauta en algún punto, ¿entiendes? Y les molesta que esos ídolos caigan por X o por Y. Entonces se ponen obviamente en modo... No, es que es generación de cristal, no aguantan nada y tal. Y está esa clase de persona. Y está la persona que es esta misma persona que le molesta que el ídolo caiga, pero está como que el que le molesta y ya. Y está el otro, que es el que le molesta y defiende. Ahora, tú defiendes gente famosa. Tú peleas por defender gente rica. Tú eres estúpido, me imagino. O sea, sí, es que de hecho, es demasiado estúpido gastar energía en eso. No solo eso. De hecho, tú y yo ya tuvimos esta conversación antes. Y si bien antes yo tenía una postura diferente, era por el planteamiento. Recordemos, y lo voy a aclarar en este momento, porque cuando hablamos de una persona que defiende a alguien rico o a alguien famoso, no es una persona que esté debatiendo con un amigo o con un conocido qué película le guste más o qué canción le gusta menos. No, es una persona que simplemente se está guindando a pelear con un desconocido simplemente porque ese desconocido cree que, yo qué sé, Kanye West es estúpido. Total, es total. Y es como, de verdad necesitas ese gasto de energía, o sea, esa pérdida de tiempo, que voy a usar otra vez la analogía que te expliqué, y es pelear por internet, por defender a un famoso o defender a un rico. Y cuando digo defender a un rico suena a comunista, pero cuando digo defender a un rico, claro, a mí no me importa el dinero que tenga esa persona, a mí me importa es como... Esa persona se puede defender sola o en general no le importa que se metan con ella porque tiene el suficiente dinero para que no le importe. Y es como, ¿tú crees que Jeff Bezos
necesita que tú estés ahí peleando y que no, pero Amazon es la mejor compañía. Estás bien. ¿Tú crees que Elon Musk necesita que tú le estés ahí mamando el huevo? Tú puedes ser fan de Elon Musk, yo no estoy en contra de eso, pero ¿tú crees que él necesita que tú, persona normal, le respondas un tweet a otra persona normal, desconocida, en internet, diciéndole, no, claro, lo que pasa es que tú eres un comunista que no te gusta el desarrollo tecnológico? Y es que... Me imagino me imagino que en Navidad Elon Musk te va a mandar una tarjeta de agradecimiento por eso, por ese mensaje. Que eso es lo peor. La gente nunca lo hace desde sí mismo. Es como, a mí genuinamente me molesta porque yo que sé, a lo mejor Elon Musk representa algo para mí. No, lo hacen simplemente porque sienten cierta admiración por Elon Musk y es, tú eres gafo. No, es que... Tú eres gafo, Elon Musk no es tu amigo. Exacto, es que no está mal admirar a una persona. Exacto. O inspirarte, o que te inspire, lo que sea. Y obviamente creo que a muchos niveles molesta que te golpeen o intenten golpearte a un ídolo. Pero al mismo tiempo es, marico, que tengas ídolos o admires cosas, no es una personalidad, pues. Y entonces está este peo de que las discusiones en internet muchas veces obviamente es una estupidez, pero es un peo de, si ya atacar a alguien en internet, a un desconocido, a un famoso, es algo estúpido, yo lo hago, ¿verdad? Yo lo hago, a mí no me duele decir lo que yo lo hago. Pero digamos que esa es la entrada, la puerta de la estupidez, ¿verdad? Porque todos estamos en nuestro derecho a opinar y que esta opinión sea o no un ataque, X. Eso es irrelevante, es una opinión. Además, y todos está estamos ahí. en nuestro derecho de ser estúpidos. Exacto, y todos estamos ¿por qué no decirlo? derecho. Es verdad. Ajá. Ya tú estás en la puerta de la estupidez. Tú te lanzaste un tweet y que sí, claro, porque Roberta, la de RBD, no me gustaba cuando ella estaba ahí y que la di esa tipa y tal, y tal. Tú lanzaste tu tweet todo ácido, o sea, un tweet mío diario, X. Tu estupidez empieza y termina ahí. Cuando tú terminas cuando una persona termina de entrar en la casa de la estupidez, es cuando alguien, fan de Roberta de RBD, te escribe, claro, lo que pasa es que tú eres un inculto, que yo no sé qué tal, y esa gente ese pana ya está metido dentro de la casa de la estupidez. Ahora, ¿cómo tú terminas, si estabas en la entrada, ¿verdad? ¿Cómo tú terminas de entrar en la casa de la estupidez? Coño, respondiendo, sí, todo dolido. No, lo que pasa es que tú no sabes, y ahí los dos, maricos, se quedan adentro de la casa de la estupidez y no van a salir más nunca. Por eso es que ya yo intento de no ponerme a pelear con nadie. O sea, obviamente yo y el ejemplo, respondo tweets y me puedo llegar a poner de pico y pala. Pero un tweet, marico, eso es mi límite. Eso es lo que estoy intentando aplicar. Un tweet, mi pelea dura, ni siquiera mi pelea, o mi opinión, o mis ganas de responderle a alguien, dura un tweet. A menos que sea respetuosamente. Si es respetuoso, puede durar todo lo que tú quieras. Es que es perfecto ese ejemplo que acabas de dar con RBD. Porque de verdad es ridículo cómo la gente se pone a pelear por causas que ni siquiera importan, porque ya ni siquiera es que discuten DC o Marvel, no, es como RBD o Floricienta, no importa, las dos se cansaron y no van a volver. O sea, Floricienta tiene como 50 años y ya no tiene flores amarillas. Es que, no sé, eso es una cosa que yo descubrí. Es estúpido. Eso es una cosa que yo descubrí esta semana, que fue: las discusiones en internet con desconocidos son estúpidas. Y más cuando vas todo dolido a responderle a alguien. ¿Que estás en tu derecho? Sí. Pero tal como estás en tu derecho de responderle a alguien desconocido de internet porque dio una opinión probablemente de mierda. Básicamente, es como que si tú ves tú vas y respondes una opinión de mierda, ¿verdad? Y te pones de pico y pala, es como si tú pusieras a jugar con la mierda. Es como que de verdad, marico. Lo peor es que obviamente todos lo hacemos, yo me incluyo, yo soy demasiado de hacer esa vaina. Pero como te digo, ahorita mi límite para discutir con gente en internet es un tweet. Tú me respondes, o sea, yo te respondo lo que tú me respondiste, lo que yo puse. Y lo siguiente, ya probablemente no te voy a responder nada porque es que ya, no tengo energía para esto porque de verdad me siento como un estúpido. Tratando de convencer a gente que yo no conozco por internet, pues. Que ese es el otro punto. ¿Por qué convencer? ¿Cuál es tu necesidad de querer reafirmar tu opinión? ¿Tan débil es tu juicio? Porque volvemos a lo mismo. Hay de aprobación, de intento de aprobación. Pero es que eso me parece aún más ridículo porque puedo entender que alguien exprese una opinión y alguien la quiera debatir simplemente por
cónchale, porque debatir es de pinga, porque quizás hablar con personas que tienen un conocimiento acerca de un tema que tú también tienes, es bueno y te puede enriquecer tus opiniones, porque siempre es bueno saber qué opina otra gente que sabe del tema. Pero cuando pasas a querer hacer a la gente, convencer a la gente de lo que tú crees, ya es estúpido. Y más que estúpido es por qué necesitas hacer eso. Bueno, no sé, amigo, padres que no están en casa, weón, que viajan mucho, te pone así, te pone loco por internet, pues, ¿qué se hace? Pero mi teoría es, hay un pedito de aprobación, de lo que yo creo es lo real y lo que es verdad, y lo que tú crees probablemente esté equivocado. Que, o sea, existe, o sea, no es que todos podamos tener razón, porque es completamente imposible. Y no significa que todas las opiniones sean válidas y todas las opiniones tengan razón. Pero simplemente hay cosas demasiado tontas que es como de verdad tú tienes la energía para discutir sobre eso. Exacto, es decir, si tus papás no te quieren oír, ¿por qué yo sí? Sí, es eso. O a lo mejor es por eso. Como mis padres no me quieren oír, Pero sí. voy a hacer que desconocidos en internet intenten escucharme. Pues ese es el propósito de este podcast. A nosotros no nos escuchan en Exacto. nuestra casa y bueno, aquí estamos. Mira, Exacto. este, Que este tema es siento perfecto que para iniciar con lo que vamos a hablar ahorita, en realidad. sí, no, es que me da mucha risa porque siento que agarramos los temas al revés, pero no importa. Hoy yo hice como mi pana over de Petare y le subí todo el volumen a la odiosincrasia y ahí venimos a pelear. Oh, Diosito. Hoy nos pusimos odiosito y venimos a pelear para este podcast porque No, y es ajá. increíble. Porque realmente con el tema que vamos a tocar, tú y yo creo que tenemos opiniones bastante distantes, así que podemos simular perfectamente una discusión de estúpidos por Twitter, pero en formato podcast. Sí, totalmente. Esto va a ser una discusión medio estúpida por Twitter porque esto no va a llegar a ningún lado. Pero está cool debatir relajadamente. Porque después de aquí Jesús y yo nos vamos a Está caer cool coñazos hacerlo. afuera. Con tapabocas puesto, por supuesto. Este, ¿Cómo es, pues? mira, el tema que vamos a hablar hoy es más un tema más una pregunta que una temática. Y es que yo creo que el cine de superhéroes es el western de hoy en día. Y como el western en su momento, voy a llamarle cine del oeste, porque decir western tanto tiempo me voy a empezar a decirlo mal. Que el cine del Películas de oeste, vaqueros, básicamente. ajá, la película de vaquero o cine del oeste, se va a, perdón, el cine de superhéroes, como le pasó al cine del oeste, va a morir por la sobresaturación de la industria. Y Jesús, por ejemplo, Jesús cree que el cine de superhéroes no le va a pasar eso y que no es comparable. Y yo creo que sí, porque el cine del oeste pasó por muchas etapas por las cuales está pasando ahora mismo el cine de superhéroes, pues, por ejemplo. Ok, yo voy a decir que yo sí coincido con el hecho de que el cine de superhéroes eventualmente va a morir por la sobresaturación. Porque eventualmente todo el mundo va a querer tomar y bueno, ya todo el mundo lo está haciendo, va a querer tomar un pedazo de torta y van a comenzar a hacer películas de superhéroes porque los superhéroes venden. Pero creo que no es del todo comparable la situación. O sea, el cine de western no significaba tanto como los superhéroes pueden significar para la cultura hoy en día. Y ahí es donde por eso es que yo creo que la situación va a ser muy diferente. Ok. Creo que Porque, no, tienes razón, pero no completamente, creo yo. ¿Por qué? El western o el cine del oeste sí tuvo un impacto histórico increíble porque básicamente el cine del oeste es casi un cine de culto del cual salieron actores como Clint Eastwood y súper increíbles. Salieron directores Dios mío, arrechísimos tanto europeos como americanos, y además para, digamos, el mercado americano significó mucho y por algo fue que se sobresaturó esa industria. no, claro, y podemos decir también que gracias al cine de western se creó un plano en la Exactamente. cinematografía. El plano Y es que americano.
yo no quiero, no me malentiendan, yo no digo que el cine western no se haya significado algo. Quiero decir que el western, antes del cine, no tenía un impacto, a diferencia de lo que sí eran los superhéroes. Los superhéroes, Dios mío, tenemos más de 50 años con publicaciones continuas de Superman, Batman, el Hombre Araña, entre otros superhéroes más. A eso es a lo que voy. Claro, claro, por supuesto. Pero digamos que esta es una diferencia con el cine del oeste. Y lo digo para aclarar un poquito el punto porque yo creo que le va a pasar lo mismo. Y quizás no estamos tan cerca, pero va a pasar y va a pasar más rápido de lo que uno piensa. Y es que, por ejemplo, tienes razón de que hay publicaciones semanales o mensuales de hace 50 años de los cómics, pero hay una cosa que mucha gente olvida y es que o sea, desde esos momentos ya habían intentos de hacer adaptaciones de todo tipo. Y ya en ese momento las adaptaciones a del western o de historias del viejo oeste ya existían, pues. Ya venían de algo y ya se estaban haciendo y ya eran exitosas. Mientras las series de superhéroes, de Spider-Man o de Superman o historias o de Capitán América en los 50, en los 60, incluso animadas, no funcionaban. Esa fue como la era dorada del western, o la primera era dorada del western, por ejemplo, que fue el inicio del cine del oeste americano. Entonces, por ejemplo, si agarramos como un punto de inicio entre las películas de superhéroes, o sea, el punto que terminó de arrancar la vaina y el cine del oeste, no sé si hay una película en específico, porque de verdad hay burda de películas, pero por ejemplo, Okay. Oye, no recuerdo si su nombre es John Ford o John Wayne, que es como el gran actor. Son el Batman y el Superman. Ya, creo que es John. Creo que lo estoy buscando ya porque creo que es John Ford. No, John Creo que Ford es John es el Wayne. gran cinematógrafo del western. Pero el actor que él siempre usaba, creo que era John Wayne, marico. Ya, vamos a buscar su cinematografía rapidísimo. Ok. Pero la cuestión es aquí, es que por lo menos con el cine de superhéroes, si pasa algo y es que el trasfondo, podemos dividir al cine de superhéroes en 3 fases muy importantes. Y es que yo comenzaría, obviamente, con las primeras películas o los primeros intentos de adaptación de los héroes de Marvel. Como lo fueron las películas de bajo presupuesto de John Wayne. John Wayne es como... John Wayne. Es como el héroe último del cine del oeste, porque él era como el arquetipo de tipo de vaquero, muy bueno, que siempre defendía al pueblo, que venía a cargarse al sheriff corrupto, o a los bandidos que azotaban a la ciudad, o este peo. Ese fue como el inicio. O sea, digamos que el paralelismo de John Wayne actualmente es Robert Downey Jr. ¿Por qué? Porque innegable que la película de Iron Man sea el inicio de todo el universo mundo de los cinematográfico. superhéroes. ¿Ah? Sí, de todo, y también de todo lo que es el universo cinematográfico. Porque mucho eso es antes de innegable. eso, las películas no tenían éxito. Claro, a diferencia del western, las películas antes de John Wayne no es que no tenían éxito, pero digamos que John Wayne y Ford marcaron la pauta, digámoslo así, como lo hizo Robert Downey Jr. con Marvel, con el universo expandido, perdón, el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, hay una cosa que sucede y es que, obviamente, ese estilo de películas del héroe, de este pedo, siempre era Ford, empezó a cansar. Y igual pasó con Marvel en los primeros años, antes de que pasara Los Vengadores. Porque las películas de Thor fueron bastante... la película de Hulk obviamente fue mala, la película de Thor no fue la mejor película. Las películas de Capitán América fueron buenas, pero no a nivel de Iron Man. Hay este paralelismo de que hubo un renacimiento que digamos que en el cine de superhéroes, claro, no es comparable porque ha evolucionado de maneras distintas, pero a partir de Avengers empieza la sobresaturación, porque se venía haciendo una película No, que cada yo lo vendría año, viendo incluso antes, incluso después. o una película,
de Sí, Avengers. mucho, incluso creo que lo pondría aproximadamente en Avengers 2 cuando ocurre esta sobresaturación. Porque por Ok. lo menos, si bien creo que el inicio del boom del cine de superhéroes fue con Iron Man, o sea, Marvel, ni Disney, ni nadie nunca se esperó lo que iba a representar esa película. Las películas de superhéroes se las fueron tomando muy en serio desde antes. Porque recordemos que antes de eso teníamos películas dirigidas por Tim Burton. Principalmente Claro, por supuesto. Las de Batman. correcto, la meta de esa película era principalmente cambiar el imaginario colectivo que tenía la gente sobre Batman. Porque antes de esa película, lo que la gente le pensaba en Batman, pensaba en Adam West. Lo cual está muy alejado Claro, de... bailando. Exacto, lo cual está muy alejado de lo que es el personaje realmente en los cómics o con lo que quería representar el personaje, lo que quería representar Warner en ese momento. ¿Qué ocurre? No, yo no soy Adam West, yo soy Gatoman. Tú serías perfecto para el papel de Hoyuelo y yo no le digo eso a cualquiera. Sí lo hace. Increíble. ¿Qué ocurre? Amo a Adam West en Los Padrinos Mágicos. lo Querrás siento. decir a Gatoman. A Gatoman. ¿Qué, es qué verdad. ocurre? Que Oye, ¿tienes el número de esa chica? Es mi papá, entonces si lo tienes. por Dios. Ay, Marico, qué No, bueno. increíble. Amo a Gatoman en Los Padrinos Mágicos, de verdad. increíble, ¿no? Para mí, de los mejores capítulos de Los Padrinos Mágicos siempre fueron los de Gatoman. Porque el nivel de metareferencias No era sé, increíble. Es increíble. Ay, ¿qué ocurre? En estas películas la gente ya vio un potencial dentro de los superhéroes. Ya había algo porque las películas de Tim Burton eran bastante sombrías. Sin embargo, había este Claro. estigma de que, los superhéroes son solo para niños o su público principal son los niños. De paso, Tim Burton nunca llegó a hacer la tercera película porque McDonald's no quiso. Ok, Sí, te McDonald's. explico. ¿Sabes la primera película de Batman de Tim Burton? Como nadie... Claro, no es Batman Forever, que se llama Ajá, esa. no, esa es la segunda. Esa es la de George Clooney. Esa es la de George Clooney. Esta es la de Michael Keaton, la primera. Ok. ¿Qué ocurre? Sale esta película, nadie esperaba nada de ella, nadie apostaba nada por ella, así que le dijeron, mira, Burton, agarra a Batman y haz lo que tú quieras con él. O sea, toma este presupuesto y tú haz lo que quieras con él, pero que no te pases este presupuesto. Y Burton hizo la primera película de Batman y fue un éxito. De verdad, Oye, esa película es increíble. Y ese Batman mató a todo el mundo en esa ese Batman mató a todo el mundo en esa película porque pagarle más a los extras para que quedaran vivos no pasar el presupuesto. No, Eso es uno de los pocos Batman que mata. Y mata burda. Esa es otra cosa, Batman en realidad mata más de lo que uno piensa, pero a la gente ha querido olvidar eso. Claro, obvio. La gente ha querido olvidar eso. Claro, obvio. Es que no los maté, pero les partí el cuello en un tren andante y me fui. Y es que, Batman, la gente murió. Es que no lo maté, solo lo dejé caerse desde hace de 30 metros. Y es como, Batman, no. Batman, esa gente no sobrevivió, ¿ok? Que no lo sabe. No, pero es que mi código, Batman, si tú dejas caer a alguien de un helicóptero no va a caer vivo. Batman, dejarlos morir es lo mismo que matarlos. Batman. Ok, ¿qué pasa con esto? Luego le encargan la segunda película porque dijeron, oye, la primera salió muy bien, hazme una segunda película. Y esta película, como ya tenía un precedente, Warner comenzó a vender mercancía desde antes que estuviera estrenada. La publicidad de esta película fue masiva y una de las cosas que se hizo fue hacer un contrato con McDonald's para que tuvieran juguetes en su cajita feliz. Ok. Se estrena esta película y si la primera ya era una película un tanto adulta, esta, Dios mío, era ingesta porque en los primeros 5 minutos de la película vemos el nacimiento del pingüino, que literalmente el pingüino era un niño que nació deforme, sus padres para no cuidarlo lo dejaron abandonado en las cloacas y luego este creció solo y durante toda la película, además de ser un hombre deforme y horrible, lleva a niños a que mueran en las cloacas también. Oh, fuck. Esa película desde el minuto 1 ya es muy fuerte. Y claro, ¿qué pasa? Yo voy con mi hijo. No la he visto, yo vi solamente la primera. No, yo la recomiendo muchísimo porque en realidad es una muy buena película.
¿Qué ocurre? Yo voy con mi hijo Timmy a ver esta película y es como, oye, yo no quiero que Timmy vea esto porque esto no es apto para Timmy. ¿Y qué pasa? Yo voy a ver esta película Claro. porque mi hijo Timmy hace 2 días fue a McDonald's a comprar un muñequito de Batman, o del Pingüino en este caso. Y ocurrió un problema, Todo deforme. de verdad, ocurrió un problema con los padres y esto, porque los padres dijeron, oye, ¿cómo es posible que tú, McDonald's, estés promocionando una película de este tipo? Y bueno, eventualmente hubo problemas entre McDonald's y Warner. Warner se lavó las manos, McDonald's se lavó las manos y Tim Burton salió de Batman. Claro, hay un antecedente muy bueno que es ese. E incluso hay un antecedente más reciente que es incluso mejor, que sigue vigente hoy en Y a día, ese que son las películas de Sam Raimi. Y a eso voy exactamente. Con este potencial, la gente dijo, bueno, si puede haber algo dentro de los superhéroes. Y sale la trilogía de Sam Raimi del Hombre Araña, que en mi opinión es de las mejores. Las primeras 2 películas de Sam Raimi son lo mejor que ha dado el Hombre Araña en el cine. Sí, sí. Fácil, fácil. Incluso a mí la tercera película también me gusta. O sea, yo no tengo una película que no me guste de Spider-Man. Bueno, a mí no me gusta ninguna de la... De esa trilogía. Ah, bueno, de esa trilogía, a mí las 3 me gustan. Obviamente, la tercera es la que menos me gusta. Que de hecho, la volví a ver hace... En The Amazing Spider-Man me gusta la primera muchísimo. La segunda no tanto, pero la primera me gusta mucho. Yo no soporto The Amazing Spider-Man en ningún sentido. De verdad, no me gusta para nada. No, yo sí. Me parece que Andrew Garfield le dio un... O sea, logró salirse de la imagen del Peter Parker bobo de Sam Raimi. Y le dio una imagen más de... No necesariamente es un perdedor este Peter Parker. No, claro, pero ese es el problema. Ese es el problema para mí. Peter Parker, al menos en sus inicios, siempre tiene que ser un bobo. Lo siento, pero es así. No, pero es que eso es muy... o sea, esto está muy amarrado al clásico. Pero, por ejemplo, hay nuevas versiones de Spider-Man que no... O sea, no es el tipo más popular, pero no es tan No, bueno. yo... Lo que quiero decir. Yo lo entiendo, pero creo que... Por ejemplo, creo que es el Amazing Spider-Man, el The Amazing Spider-Man de los cómics, el que murió, es así, pues no era un gafo. No era un gafo, no era un típico nerd, pero la verdad distaba mucho de la imagen que quería dar Andrew Garfield, y por eso es que yo también tengo mucho conflicto, porque considero que el Spider-Man de Andrew Garfield es muy bueno, pero el Peter Parker deja mucho que desear. Es verdad. De hecho, el de Andrew Garfield le agregó lo que no tenía el de Sam Raimi, que eran las conversaciones mientras peleaba. También eso dista un poco... Que el de Sam Raimi era más callado porque era un pelín más serio. Claro, que eso también dista un poco por el género de las películas. Yo puedo decir que las de Sam Raimi, a pesar de que sí tenían sus toques de acción, las películas eran un drama. Es decir, tú les pones unas lupas a esas películas y son muy tristes. Es decir, en el minuto 1 nos matan al tío Ben, y luego de que nos matan al tío Ben, ya la tía no tiene cómo pagar la casa, y Peter con 15 años tiene que salir a tomarle fotografías al Hombre Araña. Sí, sí. Y es como, hermano, ¿qué pasa aquí? Sí, es un peo medio novela, es verdad. Es que, pues, ¿dónde están los golpes aquí? Yo vine aquí a ver Spider-Man, no a llorar. No, Pero claro, sabes que hay una cosa que tú me comentaste fuera del podcast, y quiero mencionarla porque, o sea, estuve pensando en eso y, o sea, conseguí que esto también pasó en el western. ¿qué cosa? Y es que, por ejemplo, tú me comentaste de que, claro, el género de superhéroes se saturó y ahorita ya están haciendo unas alternativas, que es superhéroes de terror, cosas más alternativas, Mira, eso es lo que pudo ser. Es lo que pudo historias ser. más realistas. Ok. Es lo que pudo ser, porque luego de estas películas de Sam Raimi, la siguiente saga popular ha sido el Batman de Nolan, que con el Batman de Nolan sí se escaló muchísimo, y aquí es cuando Que es más realista. muchísimo más realista, y es cuando ya la gente dijo, ok, aquí hay algo, porque independiente, yo creo que, visto desde un punto de vista objetivo, o el más objetivo posible, la segunda película de Nolan, de Batman, creo que es de las mejores, si no es que la mejor, de todo el cine de superhéroes. Ok. Debatible. No soy tan fan, perdóname, no sé si es debatible. Yo creo que yo podría darte la razón fácilmente, pero me puedes funar ahora mismo porque a mí no me gustan tanto las películas de Batman de Nolan. No, No sé por qué no me gustan tanto.
Bueno, pero ninguna de la trilogía, pero no digo que sean malas, que no son de mi agrado. no, claro, y ahí puedo matarlo directamente, o sea, creo que uno de los argumentos más fuertes que siempre la gente defiende es que el Joker de esta película fue el que llevó una película de superhéroes a los Oscars, y no solo lo llevó a los Oscars, sino que lo ganó. Claro, por supuesto. Ahora, por ejemplo, ya empezamos a ver un cine de superhéroes un poquito más serio, un poquito más realista. Viene Iron Man, que es la combinación perfecta entre el realismo y la fantasía que traen los cómics. Porque, quieras o no, Iron Man es una persona creíble. ¿Entiendes? Yo puedo pensar que un Robert Downey Jr., perdón, un Tony Stark existe hoy en día. O puede existir eventualmente. ¿Y ese no es Elon Musk? O sea, no es alguien que está... bueno, es Elon Musk en un par de años cuando ya termine de interconectar todas nuestras mentes. Sé que, o sea, es algo creíble. Eso creo que es algo que le sumó muchísimo. Sí, sí. Por ejemplo, ya a partir de Iron Man o poco después de Avengers, el género se empieza a subvertir en los superhéroes. Y esto también pasó en el western. En los superhéroes empezamos a tener propuestas como Guardianes de la Galaxia. Hubo propuestas como el cine más serio de DC. Hubo propuestas dentro de la misma Marvel de películas distintas. Incluso como Thor Ragnarok, Infinity War, ¿verdad? Digamos que ese es el punto donde estamos ahorita, donde se está intentando subvertir lo que ya Exacto, se tiene, claro. la fórmula que se ha usado siempre. Claro, lo que pasa es que también lo estamos hablando de una manera muy resumida, pero recordemos que pasaron muchos años, pasaron por lo menos 10 años para que esto ocurriera. Claro, por supuesto, por supuesto, pasaron muchísimos años, pero, o sea, tampoco vale la pena mencionar película por película, porque todas tienen la misma fórmula de Marvel, con algún par de cambios. Exacto, y eso es algo que, si bien es positivo, también le jugó mucho en contra. Porque seamos sinceros, Por tú puedes supuesto. agarrar la película de Doctor Strange, que es una película que salió incluso más de 5 años después de la primera de Iron Man, y no diré que son calcadas, pero Dios mío, son muy parecidas. Pero es exactamente la misma estructura. O sea, lo que Marvel hizo y ha seguido haciendo lo de no está dañado este formato, no lo hagamos nada, no está dañado, no lo reparemos. Sí, y le ha jugado mucho en el contra. Pero también le ha jugado en contra con el tema, por ejemplo, de los villanos, por ejemplo. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que en el western pasó lo mismo. En el cine del oeste se estaba tan saturado de John Wayne que se empezó a subvertir el propio género. Que digamos que esto fue poco antes de la muerte del género, que está sucediendo igualmente en el cine de superhéroes. Sí. En el del oeste se crearon los spaghetti western y se crearon también Mejor nombre para un género de la vida. el el spaghetti western fue creado, y también fue creado el western crepuscular. El crepuscular no era de terror, sino que era misterioso. Era más un thriller. Podría ser un detective en el oeste. Era un thriller de western y se le llamaba el western crepuscular. Y el spaghetti western, que para mí es el mejor género de cine del oeste que existe, eran películas grabadas en Europa con bajo presupuesto y con actores, digamos que americanos entre muchas comillas, pero no necesariamente tenían que ser americanos. Pero por ejemplo del spaghetti western salió Clint Eastwood, salió películas como A Pack Feast of Dollars, salió El bueno, el malo y el feo, salió... Ay, hay otra película que no me acuerdo cómo se llama. En fin, salieron muchísimos western que marcaron pauta, porque digamos que el spaghetti western no es que no estuviera bien visto, pero como eran películas que eran de bajo presupuesto, obviamente ya eso te está jugando en contra. No, y más allá de eso, eran películas que desde el principio estaban pensadas simplemente para generar dinero, dejando un poco el ámbito artístico de lado. Exacto. Y de hecho, ahora te recuerdas que mencioné que el cine del oeste americano, el original, el clásico, era siempre el mismo formato de historia: defender un pueblo, era un tipo, un héroe que venía a acabar con la corrupción, a defenderlo de los vándalos. Por supuesto. Habían prostitutas, había un bar, era todo muy clásico. Cuando tú llegas al spaghetti western o al crepuscular, tienes vainas tipo, en el crepuscular usaban una herramienta que en esos tiempos no existía, o se usaba muy poco, que era el flashback. Porque obviamente si tenías que averiguar, por ejemplo, un asesinato,
O sea, tenías que rememorar lo que ya pasó. Claro. Y eso fue algo súper revolucionario en ese momento y en ese género. Que En el Spaghetti Western tenías héroes que no eran héroes. Eran antihéroes o eran personas que no eran ni héroes ni villanos. Eran simplemente personas que vivían en un mundo muy salvaje. De hecho, era John Wayne salió en una película, no recuerdo cuál es, no recuerdo el nombre ahora mismo, ujú. donde él, siendo el héroe de todos los tiempos de los western clásicos, vuelve a un spaghetti western como un villano. Y eso volvió loca a la gente. De hecho, porque John Wayne era el héroe predilecto. Esto es lo que ocurrió un poco con lo que nos trata de contar Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, que más o menos nos cuenta la historia de una persona que es muy popular, de un personaje que es muy popular en los spaghetti en el western. Tuvo una época de oro en el western, su calidad bajó y luego lo contrataron para hacer spaghetti western y ahí como tuvo un segundo aire. Sí, ¿a dónde quieres llegar? Que nada, que eso fue lo que pasó en esa película de Tarantino. Claro, claro, es verdad. Pero es eso. Ahora lo que quiero decir es que a partir de ahí la esencia poco a poco se fue perdiendo porque las cosas empezaron a evolucionar porque el género del western murió para dar paso a otros géneros que no tenían nada que ver con eso porque simplemente los actores ya no envejecieron poco a poco se fue muriendo el peor del western porque el western digamos que tenía cosas muy básicas para hacer la película. O sea, la estructura del western era, tienes que tener paisajes que asimilen al viejo oeste, tienes que tener prostitutas, tienes que tener un pueblo, tienes que tener una cantina, tienes que tener forajidos, tienes que tener un sheriff. Y ya con eso puedes armar un plot de película del oeste. Ya no necesitas tantas cosas. No, claro, y la cuestión con eso Pero- también es que lo que yo siento que mató al cine del western fue el sci-fi, la popularización Por supuesto. de toda la ciencia ficción. Muere en los 60 y ya en los 70 tienes películas como Star Wars. No. O sea, ya con Star Wars ya que agarras a Star Wars, por ejemplo, que Star Wars es desde el 74, me parece. No, creo que es un poco más vieja. De hecho, creo que lo que inició el sci-fi es más que todo Star Trek, que fue lo que lanzó a la popularidad del género. Por supuesto. Pero digamos que en el cine, porque Star Trek era una serie de televisión, en el cine agarramos a Star Wars, que bebe de planos del western y bebe de cosas de la cultura asiática, muchas cosas de la cultura asiática, y lo mezclas con sci-fi y obviamente vuelves a la fucking gente loca. Claro. Porque incluso hay muchos planos de A New Hope que son calcadísimos del western. Todos los planos de Tatooine. ¿Es Tatooine que se llama? Sí, el planeta de Luke Skywalker. Sí, Tatooine es Luke Skywalker. En Tatooine y son planos calcados de los clásicos. No, y más... Porque como era un desierto, dijeron, me imagino a George Lucas y que, bueno, nos vamos a agarrar planos de western. ¿Y cómo ya. después? No, la cosa es que le pones una lupa también a Star Wars y te das cuenta de que hay incluso más referencias, porque las carreras de naves espaciales era como que muy parecido a cualquier tipo de enfrentamiento que pudieras tener en el western. O incluso el bar Total. El mismo Han Solo. Han Solo es literalmente un personaje que pudiese caminar en cualquier película de western y ni siquiera y encajaría perfectamente. Total. Claro, eso ya en las precuelas y en las secuelas cambió, porque era otro contexto, pero digamos que la saga original bebe tanto del western que es por eso que lo termina Sí. matando. Ahora, va a pasar eso con los superhéroes. Va a haber un género que va a haber más de ellos, no lo sé, porque el CGI es como demasiado No, poderoso. El poder grabar, o sea, crear un mundo solamente de CGI. Claro, pero ahí es donde yo digo, el mundo de los superhéroes es un poco más flexible. Porque tú sacas al western del viejo oeste y ya no es western. Es cualquier otra cosa, pero western no es. Claro. En por cambio, supuesto. un superhéroe Claro, por supuesto, ya. un superhéroe puede estar en Nueva York, puede estar en Tokio, puede estar en otro planeta incluso, y nunca deja de ser superhéroe. Es por eso que yo creo que, si bien no digo que no va a morir, es más difícil o no va a tener el mismo el mismo efecto que tuvo con los westerns. ¿Qué ocurre? Que esta flexibilidad
esta Ok, flexibilidad es lo que yo pero creo que lo va a salvar. ¿No consideras tú? Es lo que yo Ajá. creo que lo va a salvar, porque si bien hasta Iron Man, hasta el inicio de Iron Man, desde Iron Man hasta actualmente con la última película creo que fue Infinity War, La última película de de Marvel. superhéroes. Puede ser Infinity War. De Marvel, claro, Endgame. Ajá, Endgame, pero no hubo otra después, no llegó a estrenarse otra. Oye, yo creo que no. Ok, pero podemos decirlo hasta ahí, hasta Endgame. Hubo... Lo estoy buscando, pero creo que no. Estoy casi seguro Ok, que no. pero hasta Endgame hubo... esto tuvo bastante contenido, por así decirlo. Todas las películas tenían un mismo género entre acción y comedia. No hubo tantas cosas. Pero en medio de estas, habían muchas otras propuestas de otras productoras. Ignorando incluso a DC. La última película de Marvel. Ajá. Incluso ignorando a DC. Era... ignorando a DC, hay otras propuestas como Kick-Ass, por ejemplo. Que se desliga totalmente del género tradicional de superhéroes y crea una nueva propuesta poniéndonos a un niño normal, a una persona normal, queriendo ser un superhéroe. Claro, por supuesto. Pero es cae en lo mismo que te digo. Son simplemente otras propuestas que no suelen ser la regla. Porque sigue dominando en un género muy marcado por una pauta que la está llevando Marvel. Obviamente hay otras propuestas, pero... Porque hay películas incluso como Chronicle, que es de superhéroes también. Pero lo cuenta de una manera tan distinta, o de superpoderes, Claro. que, que no es como ver una película de Marvel o de DC, por ejemplo. Es como no, es literalmente una película que se le cataloga aparte. No, por supuesto. Y bueno, también pudiésemos hablar Ahora, de Watchmen. Que a pesar de que yo odio a su director, Watchmen es innegablemente una pieza muy poderosa dentro de lo que es el cine de superhéroes. claro, ahora tú quieres ver la verdadera Watchmen. En YouTube hay un video de 8 horas que con el cómic animado que lo puedes ver en cualquier momento. In- Y en español. increíble. Es increíble. Me acuerdo que yo estaba trabajando en ese momento y pasé 8 horas de mi trabajo sin hacer nada porque estaba viendo eso. Y, En fin. y ya sabemos por qué al Uber lo votaron. Mira. Bueno, que sea, otro rollo más para el tigre. Pero bueno, lo cierto es que la última película de Marvel fue Spider-Man Lejos de Casa, Far From Home. La que viene es Viuda Negra. Pero, o sea, vamos a tener esto en cuenta. Viene la película de Viuda Negra. Viene toda la nueva etapa de DC. De DC no, de Marvel, Ok. perdón. Que viene que si Black Widow, Eternals, Shangri-La, es que se llama el tipo, no sé cómo se llama. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Ok. se llama la película. Vienen todo el contenido de Marvel para Disney Plus, que son una cantidad ingesta de series que también van a estar relacionadas con el universo cinematográfico de Marvel. Ok. Van por un van palo abajo porque están sacando casi 2 o 3 Sí, películas al y eso es año. lo que te quiero, eso es lo que quería decir, lo que dije al principio. Fue una propuesta que pudo ser. Porque obviamente Marvel es quien ha estado, quien ahorita pone las reglas sobre el juego. Marvel es la que tiene la compañía más fuerte en este momento, por lo menos cinematográficamente hablando, de superhéroes. Si bien DC pudiese hacerle frente, DC, su universo está muy complicado en este momento, no sabemos qué universo es qué cosa, no sabemos qué nos va a plantear. Creo que en este momento se puede remontar por todas las propuestas que nos tienen. Pero con lo que logró con Logan, creo que puede marcar un precedente si se hubiese podido seguir por ahí. Claro, o sea, fácil. Logan pudo haber sido un inicio a un cine más serio, quizás más alejado de la cuestión de Marvel. Pero entonces tienes a Marvel, obviamente, marcando la pauta. Tienes películas independientes que, si bien son buenas, entre muchas comillas, no terminan de ganar la cuota de dinero que necesita una producción Claro. hoy en día para que se convierta en una saga así como lo es eso. Tienes a DC con una crisis de identidad donde los actores no saben si están, si se quedan,
que los fans se conforman con cualquier vaina, que un día copian a Marvel, otro día quieren hacer otra vaina distinta, y al final nada les funciona porque no tienen identidad. Entonces tienes un género de superhéroes que saca, no sé, 10 películas al año, y puedo arriesgarme a decir que más. No, más. Porque DC y Marvel no son los únicos que sacan películas de superhéroes, hay muchísimas películas de superhéroes independientes. Y es como, ¿cómo no saturas un género así? Y ahí es donde pudo haber jugado en contra. En algún punto, o sea, yo considero que en algún punto vas a encontrarte con películas tipo La Viuda Negra 3, Iron Man 44, Capitán América 55. ¿Qué pasa? Ahí es donde yo creo que va a jugar en contra todo este formato que tiene Marvel. Y es por eso que sí creo que el cine de superhéroes, formato Marvel, llamémoslo así, eventualmente va a morir. Porque de verdad es imposible resolver esto. Sin embargo, creo que el superhéroe como tal va a seguir vivo. Porque Fox sí tenía ciertas propuestas interesantes. Tuvo Logan, lo cual era un western prácticamente, porque es innegable decir que tiene muchas similitudes con el cine de Clint Eastwood, esta película. También teníamos Claro. un tráiler, porque el primer tráiler fue bastante prometedor, de New Mutants, a pesar de que el resultado fue horrible. De verdad, New Mutants destruyó cualquier esperanza. Oye, yo le tenía fe a New Mutants también y me decepcionaron. Sí, porque ya esto voy. En New Mutants, su primer tráiler nos mostraba no una película de superhéroes, nos mostraba una película de terror. Así de corto. Una película de terror donde personajes tenían superpoderes. Y eso me parece increíble porque creo que en ese momento Fox había dicho, ok, yo no voy a competir contra Marvel porque es estúpido. Porque alguien lo está haciendo ya, que es DC, y le está yendo mal. Entonces yo voy a agarrar lo que ya tengo y hacer las cosas como yo quiera. Claro. Y creo que para allá... Suena a flores. Suena a flores. Si Claro, así. Pero es que es demasiado difícil competir con un gigante así. Un gigante que el va problema... a caer. Porque Marvel ha estado muy No, cerca el problema de no es caer. competir contra el gigante, Liuber. El problema es que el gigante te compra. Porque, Claro, porque al final todas estas cosas que pudieron ser muy interesantes y que quizás Fox tenía planeadas, Marvel se las llevó por delante con la compra de Disney. Claro, es que, bueno, es que es demasiado difícil porque van a terminar monopolizando obviamente a todos los competidores, comprándolos como sea. Y no, o sea, van a caer, marico, o sea, puedo decir por seguro que Marvel va a caer. No, eso es 100% Porque seguro. esa fórmula va para abajo. Eso es 100% seguro. Eso, marico, yo siento que esa fórmula va para abajo. Y eso pasó con el western. A pesar de que subvirtieron el género miles de veces, se terminó yendo para abajo. Que hoy en día el western es, cada cierta cantidad de años sale alguna película que o es un remake de películas originales, o es una historia original, western igual, pero más, digamos, más actual. Y con todo eso se perdió muchísimo la magia de esa película. Claro, ¿cómo olvidar Cowboys vs. Aliens? La mejor película Por de supuesto. western. La mejor película de western que yo he visto en reciente, o sea, reciente Ajá. milenio. Bueno, este milenio. No recuerdo en este milenio, bueno, desde el 2000, pues. Creo que se llama El asesinato de Robert Ford. El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. Increíble esa película. Increíble película de 2007, recomendadísima. Es una de las mejores películas que yo he visto. Y, o sea, ya sabes que hay un asesinato y que Jesse James va a morir, pero la muerte de Jesse James es una de las muertes más arrechas que yo he visto en el cine. No, de verdad es que esa película es una joya. La otra película que yo considero que es una joya es una que sale Shia LaBeouf. Transformers. Pero no recuerdo. Transformers. Transformers es mi western favorito. No, Lawless se llama. La película Lawless sale Shia LaBeouf y sale también el tipo este que sale en... Ok. Tom Hardy. Sale Tom Hardy y Shia LaBeouf. Increíble película. Creo que ese no es tan western,
porque creo que la fecha, o sea, no sé si da para que sea western, porque es más un pedo de cuando era ilegal el alcohol en Estados No, sí, Unidos. sí da. Y, es Sí una da, película porque en increíble. eso también, recuerdo que un tema muy popular en los westerns de época también era eso, la prohibición del alcohol en esa época. Entonces sí, de hecho se hicieron muchos dramas alrededor de esa temática, muchos dramas western, valga la redundancia. Y bueno, eso. Yo creo que ya con esas recomendaciones cerramos este episodio. Bueno, recomendaciones por el lado de superhéroes, The Boys, véanla, increíble. Coño, buenarda. En Prime Video. ¿Tiene Prime Video? Véala. Si no, se jodió. Estamos hablando. Estamos hablando, pues.